Bienvenidos a una lección sobre distribución T del estudiante, a veces conocida como solo la distribución T. En la práctica, rara vez conocemos la desviación estándar de la población. En el pasado, cuando el tamaño de la muestra era grande, esto no presentó un problema a los estadísticos. Utilizaron la desviación estándar de la muestra S como estimación para sigma, el desviación estándar de la población, y procedió como antes a calcular un intervalo de confianza con resultados lo suficientemente cercanos. Sin embargo, los estadísticos tropezaron con problemas cuando el tamaño de la muestra era pequeño. Un pequeño tamaño de muestra causó imprecisiones en el intervalo de confianza. Si dibuja una muestra aleatoria de tamaño n de una población que tiene una distribución normal con mu medio y población desconocida desviación estándar sigma, y calcular la puntuación T dada por la diferencia entre la media de la muestra y la media de la población dividido por el cociente de la norma de muestra desviación, y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. A continuación, las puntuaciones T siguen distribución T de un estudiante con n-1 grado de libertad. La puntuación T tiene el mismo interpretación como la puntuación Z. Mide hasta qué punto X bar la media de la muestra es de la población media mu. Para cada tamaño de muestra n, hay una distribución T del estudiante. Estas son algunas de las propiedades de la distribución T de Student y verificaremos todos estos gráficamente en un momento. El gráfico para la distribución T del Student es similar a la curva normal estándar. La media para el estudiante. La distribución T es 0 y la distribución es simétrica alrededor de 0. La distribución T del estudiante tiene más probabilidad en sus colas que el distribución normal estándar, debido a que la propagación de la distribución T es mayor que la propagación de la distribución normal estándar. La forma exacta de la distribución T del estudiante depende de los grados de libertad. A medida que aumentan los grados de libertad, el gráfico de la distribución T del student se parece más al gráfico de la distribución normal estándar. La población subyacente de observaciones individuales se supone que se distribuye normalmente con una media de población desconocida y una población desconocida desviación estándar. Por lo general, el tamaño de la población subyacente no es pertinente, a menos que sea muy pequeño. Si tiene forma de campana o es normal, entonces se cumple la suposición y no necesita discusión. Se supone un muestreo aleatorio, pero eso es una suposición de la normalidad. Echemos un vistazo a la distribución normal estándar y el distribución T usando Desmos. Ya he configurado esto para ahorrar tiempo. En rojo tenemos el gráfico de la distribución normal estándar. En azul tenemos el gráfico de la distribución T del estudiante en este momento donde los grados de libertad es igual a n-1, y dado que n es 2, aquí vemos el gráfico de la distribución T con un grado de libertad. Y note cómo los grados de aumento de la libertad. La distribución T del estudiante se acerca cada vez más a la distribución normal estándar. Así que volvemos a 1 grado de libertad, observe cómo la distribución T del estudiante tiene más de un spread que la distribución normal estándar, pero ambas distribuciones son simétricas sobre el eje y la notación de la distribución T se muestra a continuación donde T mayúscula es la variable aleatoria, y df representa los grados de libertad. Por ejemplo, si tenemos una muestra tamaño de n es igual a 20 elementos. Entonces calculamos los grados de la libertad como 20 menos 1, que es 19, y usamos la notación que se muestra aquí para indicar la variable T está representada por una distribución T con 19 grados de libertad. Si el estándar de población desviación no se conoce, el límite de error para una media de población es dado por T sub alfa dividido por 2 veces el cociente de S y la raíz cuadrada de n, donde T sub alfa dividido por 2 es la puntuación T con el área a la derecha igual a alfa dividido por 2, lo que significa que el área a la izquierda es igual a 1 menos alfa dividido por 2. S es igual a la desviación estándar de la muestra, y n es igual al tamaño de la muestra. El intervalo de confianza es igual a x bar menos el error vinculado a x, más el enlace de error. Vamos a juntar toda esta información y ver un ejemplo. Usted hace un estudio de la hipnoterapia para determinar cuán eficaz es en el aumento del número de horas de sueño sujetos reciben cada noche. Usted mide horas de sueño para 12 sujetos con los siguientes resultados que se muestran a continuación. Construir un intervalo de confianza del 95% para el número medio de horas. Dormía por la población. Asumió normal, de que usted tomó los datos. Lo primero que necesitamos es encontrar la media de los datos de la muestra, así como la desviación estándar de la muestra. Para hacer esto, ya introdujo los datos en el T84. Desde la pantalla de inicio, si presione Stat y luego Enter, de nuevo, ya ingresó los datos en L1. Así que si volvemos a la pantalla de inicio, presione Stat.
Flecha derecha para calcular, entrar para una estadística de variable. Los datos se encuentran en L1, que es correcto, Enter. Lista de frecuencias, podemos dejar este espacio en blanco o introduzca uno, ya que no estamos utilizando una tabla de frecuencias. Ingrese. Ahora podemos ver aquí de nuevo, X bar, la media de la muestra, es aproximadamente 8.9833, y ese X representa la desviación estándar de la muestra, que es aproximadamente 1.2904. Hay 12 elementos de datos allí para el tamaño de la muestra n es 12. Los grados de libertad son iguales a n-1, que es 12-1 o 11. Y el nivel de confianza es del 95%. A continuación, tenemos que encontrar alfa. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Alfa es igual a 0.05. Alfa dividido por 2 es igual a 0.025. Así que ahora tenemos que encontrar el t-score, que en nuestro caso es t sub 0.025. 0.025 representa el área a la derecha de la puntuación en T. El área a la izquierda sería 1 menos 0.025, que es 0.975, y tomemos nota de esto. Necesitamos el área de la izquierda para encontrar el t-score usando la tecnología. Ahora vamos a mostrar cómo encontrar este t-score en el 84, así como el uso de Desmos.com. En el T84, pulse Second Vars para el menú de distribución. A continuación seleccionamos la opción 4 para T inversa. Área significa área a la izquierda, que ahora sabemos que es 0.975. Entrar, grados de libertad, 11. Ingrese. Y se puede ver que tenemos, 4 decimales, 2.2010. Observe cómo tenemos un 9 en el cuarto decimal, redondeando hacia arriba, tenemos 2.2010. O usando Desmos.com, vaya a la celda 4, abra el teclado Desmos, haga clic en Funciones. Bajo las distribuciones haga clic en Intersect. Volver a las funciones, haga clic en Distribución T. Introduzca los grados de libertad, que es 11. Flecha derecha, el área a la izquierda, que es 0.975, Enter. Y obtenemos el mismo resultado. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el error enlazado. O de nuevo, el error enlazado es igual a la puntuación t veces el cociente de desviación estándar de la muestra, y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que nos da 2.2010 veces 1.2904. Dividido por la raíz cuadrada de 12, que, a 4 decimales lugares, nos da 0.8199. Sigamos adelante y verifiquemos eso. A 4 decimales, estamos en lo correcto. Y ahora podemos encontrar el intervalo de confianza dado por X bar menos el error vinculado a X bar más el error vinculado, que nos da 8.9833 menos 0.8199. A 8.9833 más 0.8199. Que da la confianza intervalo de 8.1634 a 9.8032. Lo que significa que estimamos con 95% de confianza en que la verdadera población el número medio de horas dormidas es entre 8.1634 y 9.8032 horas. Espero que hayas encontrado esto útil.